Caballos de Ajaltequín, ustedes son una leyenda, no solo para el pueblo turkmeno, sino para todo el mundo. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde viene su genealogía? ¿Por qué todo el mundo los admira a ustedes? Destino del Ajaltequín. En el mundo se conoce más de 250 razas de caballos. De ellos, solo 3 se consideran de pura sangre: Ajaltequín, el caballo árabe y el inglés. ¿Por qué precisamente al antiguo Ajaltequín le correspondió la suerte más brillante y trágica? Decenas de máximos premios fueron otorgados en los campeonatos del mundo, olimpiadas y exposiciones a este mundialmente famoso caballo. No es posible mencionarlos a todos por su nombre. Uno de ellos, Absent, después del triunfo en los Juegos Olímpicos, fue nombrado el caballo del siglo. ¿Quién estaba en el inicio de la creación de la raza Ajaltequín, cuyo cría se realiza en Estados Unidos, Francia, Rusia, Alemania, Austria y otros países? ¿Desde cuándo llegaron a nosotros los primeros menciones sobre el Ajaltequín? Los grandes contemporáneos del gran Alejandro de Macedonia y los escritores griegos que vinieron más tarde, Heródoto y Plutarco, que escribieron sobre las marchas de los reyes persas Darío y Jerjes, muchas veces mencionaron estos caballos, valorados muy alto y considerados los mejores. Gracias a estos caballos se ganaron guerras. Estos nobles animales fueron fieles acompañantes y ayudantes de los hombres que vivieron en la tierra de nuestros predecesores. Los caballos de Niza superan a todos los demás por su belleza. Estos caballos, dignos de poderosos reyes, llevan en alto su orgullosa cabeza y con gloria ondulan al aire su crin dorada. Así describió las virtudes del Ajaltequín el escritor griego Apián, que vivió en el siglo II de nuestra era. Y hay fundamento para asegurar que fue precisamente la raza ajaltequina que fue la base de la cultura mundial de la cría de caballos. Esta fue la última gota de esa valiosa sangre con la cual fue fundada toda la cultura de la cría de caballos en el mundo, según escribió el académico Witt. Los contornos del Ajaltequín se pulieron por siglos. Una particular belleza le da a los caballos la forma noble de la cabeza y cuello de cisne con una curva extraordinariamente alta y graciosa. La flexibilidad de extremidades delanteras y el cuello se logró gracias a los huecos curvados donde tenían que comer, donde en ellos se colocaban los alimentos para los caballos. Ellos estaban obligados a inclinar el cuello y las extremidades delanteras. El caballo era fiel a su dueño y se consideraba como un miembro de la familia. No es casual que entre el pueblo existe el proverbio: por la mañana ve a ver a tu padre y luego al caballo. Los turkmenos sienten hacia los caballos no solo cariño, sino también pasión, y no saber tratarlos se considera un pecado.
caballos muertos los enterraban como personas. La localidad en las cercanías de montañas de Köpensberg se encontraba en el cruce de rutas de comercio y caravanas, y la historia sobre la belleza singular de estos caballos se diseminó ampliamente por todo el mundo. Los compraban, robaban y se los llevaban como trofeos de guerra. La antigua Niza, las sepulturas en las cuales se han encontrado esqueletos de caballos y representaciones de caballos en los sitios arqueológicos con fecha del segundo milenio antes de nuestra era, son idénticas a la raza ajaltequina, encontradas no solo en territorio de Niza, sino también en Altin Tepe, en Turkmenistán. Los ajaltequines fueron testigos del florecimiento y ocaso de las antiguas civilizaciones de Parfía y Merv. Ellos, junto con el pueblo que vivió en estas tierras, cayeron en el remolino de aquellos crueles acontecimientos históricos. El siglo IV ante nuestra era, Alejandro Macedonia con sus tropas llegó en son de guerra a la patria de su querido caballo, Buftefal, traído de las costas del mar Caspio. Igual que su maestro Kir, Alejandro de Macedonia, gracias a su matrimonio con la princesa Roxana de Bactria, adquirió los caballos más rápidos y resistentes del mundo, con los cuales están relacionados sus logros militares. En el siglo VII de nuestra era, después de la caída del Oriente Cercano y Medio, en Turkmenistán occidental invadieron los árabes. Ellos encontraron una resistencia férrea y se sorprendieron de las cualidades de combate de los ajaltequines, de su belleza y grandeza. Y por las leyes de la guerra, los ajaltequines pasaron a ser su botín. Muchos caballos fueron llevados a Siria y quién sabe, puede ser que estos caballos fueron las gotas que embellecieron y mejoraron la raza de los caballos árabes. El siglo XIII, la invasión de las hordas del gran mongol Genghis Khan, y de nuevo corrió la sangre en la tan sufrida tierra de nuestros antepasados. Fueron totalmente destruidas Niza y Merv. La gente se salvaba junto a los caballos, se iban de los lugares abiertos hacia el desierto. Los caballos comparten todas las dificultades y sufrimiento de la gente.
los ayudan a sobrevivir en el momento más trágico. Tanto en la antigüedad como en todos los tiempos, los ajaltequines fueron botín preciado. La intervención, la guerra civil, los ajaltequines son sacados a Rusia, Inglaterra, Afganistán, la India. La raza pudo haber desaparecido de su tierra, de su patria. Los ajaltequines jugaron un gran papel en el mejoramiento de la raza de caballo de estos países. Defendiendo sus viviendas de los asaltos y participando en las guerras, los turcmenos nunca se separaron de sus caballos. Y si el caballo regresaba solo, estaba clara la suerte de su dueño. El año 1924 fue trágico para los ajaltequines. Turkmenistán, situado en el encuentro de las civilizaciones, no pudo quedar afuera de los acontecimientos históricos que trazaban una grandiosa reestructuración del mundo. Surgieron fronteras. Turkmenistán adquirió el sistema estatal y entró en la familia común de los pueblos de la URSS. La eliminación de la propiedad privada influyó paradójicamente en la economía de los pueblos, en su modo de vida y cultura. Fue prohibido tener caballos en casa. Los caballos se convirtieron en la propiedad colectiva. Fue necesario entregar voluntariamente los caballos al Estado, que eran considerados en la familia turcmena como amigos, como parientes de sangre y del alma. De hecho, los caballos son unos seres sorprendentes. Eran valorados por los hijos del desierto más que sus esposas, hijos y que su propia vida. Qué gran error fue cometido por la dirección de aquel tiempo, incluir a este caballo único en el listado común de los animales domésticos para mantenerlos en una granja colectiva. Una alarma por el destino del famoso ajaltequín sirvió de impulso para que se efectuara una carrera de caballos de Ashgabat a Moscú por 30 jinetes, Yigit. En el año 1935, esta carrera
reafirmó las cualidades sobresalientes del Jaltequín, su inusual resistencia al transitar por montañas, desiertos, estepas, solo consumiendo poca cantidad de alimentos y agua. Los caballos recorrieron 4.300 kilómetros en 84 días, teniendo en cuenta que la gran parte de la ruta pasaba por el gran desierto de Caracum, y nadie tomó en consideración que para la creación de esta raza por siglos trabajaron la naturaleza y el hombre. Antes del comienzo de la Gran Guerra Patria, en Turkmenistán se formaron los cuerpos de caballería que participaban en los combates contra las divisiones fascistas. En el pueblo anda la leyenda sobre la valentía en el frente de los combatientes turkmenos, jinetes. Para la participación en el desfile con ocasión de la victoria de una gran cantidad de magníficos caballos fue electo un Ajaltequín. En este caballo, el mariscal Zhukov dirigió la marcha de la victoria en la Plaza Rosa de Moscú en el año 1945. Sin embargo, ni el reconocimiento internacional, ni la gloria del Jaltequín, ni el arte antiguo de Seiza no pudieron eliminar el peligro de la total desaparición de esta raza. Para el Estado, el mantenimiento de caballos de raza no era económicamente ventajosa y las granjas trataban de liberarse de ellos de cualquier manera. Esto es terrible de recordar y triste de contar esto. Será esta tu suerte, Ajaltequín, orgullo y leyenda del pueblo. No fuiste tú quien marchaba junto al hombre toda su vida, resistiendo en todas las guerras, cargando junto con nosotros todas las desgracias, y fuiste belleza divina en las fiestas. ¿Acaso llegó tu fin?
La alarma por la suerte de las razas jaltequinas se convirtió en la última esperanza de llamar la atención de la sociedad y el gobierno. Un cambio crucial en la vida y el destino del jaltequín ocurrió de la resolución en 1986 del Consejo de Ministros de Turkmenistán, que categóricamente prohibió entregar los caballos de raza para sacrificio y permitió mantenerlos como propiedad privada. Dicha resolución fue firmada por nuestro actual presidente Saparmurat Niyazov, entonces presidente del Consejo de Ministros. La nueva carrera de caballos Ashgabat-Moscú de 1988 dio a conocer a todo el mundo sobre la liberación y comienzo de la nueva vida del caballo turkmeno. Hoy en día, la parte central del escudo de Turkmenistán está embellecida por el perfil de la jaltequín. Según decreto del presidente de Turkmenistán, el último domingo de abril anualmente se realiza la fiesta del caballo turkmeno. El pueblo no traiciona a los amigos y devolviendo el deber a tu fidelidad a Jaltequín, nosotros construiremos un bajorrelieve monumental en el cual van a estar representadas todas las etapas de la vida de la Jaltequín, desde los tiempos remotos hasta nuestros días, al caballo que junto al pueblo creó su historia. Mira, Ajaltequín, mira, salió tu estrella, y nosotros creemos que ella nunca se apagará.